Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, una empresa que se dedica a nivel mundial a formar, a educar, a capacitar, a educar jurídicamente a abogados en fundamentos del derecho frente a la inteligencia artificial, frente a la IA. Dada la vigencia del tema y a la vez dado que en general, cuando los abogados se forman, se educan por nosotros mediante nuestros productos, nuestras experiencias educativas, conocen en general los fundamentos del derecho, es decir, las características, las condiciones de los derechos y deberes, y por ende son capaces de manejar cualquier asunto jurídico y, por supuesto, específicamente son capaces de manejar cualquier caso a nivel preventivo o correctivo relacionado con inteligencia artificial, donde esté presente un producto, un objeto de esta naturaleza, un producto de inteligencia artificial. Y hoy aclararé algunos fundamentos del derecho, presentaré algunos fundamentos del derecho frente a la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial. Y cuando indico que se trata de un producto de IA, de inteligencia artificial, esto no se relaciona exclusivamente con lo mercantil, porque un producto es cualquier forma precisamente de obtener como resultado un objeto, precisamente a partir de la unión de bienes y servicios, de elementos. Por eso es que es un producto, algo que se obtiene, ¿cierto? El producto de algo. Entonces, cuando esté presente un producto de IA, por ejemplo, en relación con un sector público o privado, incluido en relación con lo privado, a la familia, ¿cierto? Es importante tener en cuenta los fundamentos del derecho para saber cómo manejar válidamente las relaciones jurídicas que existen en relación con ello, que existen en relación con la inteligencia artificial frente a la IA. Y por un lado hay que aclarar en qué consiste la buena fe, y es la actitud de tener la intención de cumplirse con el derecho, es decir, de actuar en una relación jurídica, en un caso, aplicando los derechos y deberes y por ende haciendo, en lo que depende de cada quien, aplicables los derechos y deberes de los demás, y si los demás a la vez actúan con buena fe, tienen el mismo enfoque, y si además de la buena fe, propiamente existen con diligencia, es decir, aplicando de alguna forma los derechos y deberes, existe el cumplimiento del derecho. Por eso es que el cumplimiento del derecho no existe exclusivamente, o sea, no existe propiamente, no existe con base en la buena fe, no existe exclusivamente con base en la buena fe. La buena fe es uno de esos elementos, pero no basta con la buena fe. Basta es con la diligencia, que es cualquier forma de aplicar los derechos y deberes. Es decir, la diligencia es la aplicación de los derechos y deberes, y por eso dentro de la diligencia existen múltiples fundamentos del derecho. Por ejemplo, la previsibilidad, lo que es previsible, y la previsibilidad, es decir, lo que cada quien debe prever en una relación jurídica, depende de la condición jurídica que tenga cada persona en el caso, en la relación jurídica. Y hay dos clases de personas: personas jurídicas, es decir, morales, es decir, organizaciones, y personas naturales, es decir, físicas, es decir, seres humanos. Entonces, según cómo exista cada persona, se define lo previsible e imprevisible. Entonces, si se trata, por ejemplo, de una gran organización empresarial, mercantil, que precisamente produce inteligencia artificial, pues lo que es previsible frente a la inteligencia artificial es de alto rigor, es decir, la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a la previsibilidad se basa en ello, mientras que si se trata de un particular, de un sujeto no profesional en inteligencia artificial, lo que es previsible, perdón, para la persona, pues esa es la medida de ello. Entonces, la previsibilidad a la vez se basa en el perfil jurídico, que es uno de los elementos de los fundamentos del derecho. Y por eso, como tal, existe otro fundamento del derecho, que es la calificación jurídica, la clasificación jurídica, que consiste en el desciframiento jurídico del caso y por ende el desciframiento de cómo existen los derechos y deberes en el caso, es decir, cómo proceden, cómo aplican, cómo se deben aplicar, por ende, por parte de cada quien, los derechos y deberes en el caso. Entonces, hay que calificar jurídicamente el caso y por ende hay que calificar dentro de ello, es decir, como consecuencia de ello, se califica a cada persona para saber frente a cada persona cómo aplican los derechos y deberes, y por ende frente a la inteligencia artificial debe existir una calificación jurídica frente a quienes participen en la ideación, es decir,
en las ideas relacionadas con la forma en la cual va a existir la inteligencia artificial para saber cómo deben aplicar los derechos y deberes, según cómo cada quien exista en relación con ello, para que así se trate de ideas válidas. Es decir, existe la libertad frente a las ideas, pero las ideas definitivas finales lograr, deben ser una forma de lograr, una forma de aclarar cómo la inteligencia artificial que va a existir puede coincidir con el derecho. Es decir, antes de esa ideación final, hay que ir aclarando cómo la IA debe existir para ser válida, es decir, cómo debe existir para que coincida con el derecho y por ende las ideas finales, las conclusiones de ese proceso, de ese momento de ideación, deben ser formas claras de cómo la IA podrá cumplir con ello y después hay que descifrar, calificar jurídicamente los derechos y deberes frente a cada quien que participe en el diseño de la IA, es decir, ya en la fase de aplicación de las ideas válidas frente a la IA, y así existe el diseño válido, y finalmente se trata como tal de descifrar jurídicamente a cada persona en la fase de producción final para saber cómo cada quien debe aplicar los derechos y deberes, y así se logra que la IA exista válidamente. Y por eso es que así es que se logra, por ejemplo, que lo relacionado con los sesgos exista con diligencia jurídica, es decir, que no sean formas que hagan que la IA sea inválida, sino que se manejen los sesgos de tal manera que se controle el fenómeno y se actúe con bases en la forma en la cual apliquen los derechos y deberes y por ende no con base en prejuicios arbitrarios, en prejuicios, por ende arbitrarios, y por ende se logre que en lo que dependa de cada quien la IA exista válidamente y no bajo una, por ejemplo, discriminación inválida. Otra cosa es el hecho de la discriminación válida que consiste precisamente en seleccionar lo que es necesario para que la IA exista válidamente según cómo exista en general y a la medida de cada caso donde exista dicha IA específica, dicha IA. Y a la vez en lo relacionado con los algoritmos. Si existe la calificación jurídica, se aclara cómo cada quien vinculado con cada algoritmo y propiamente con el todo el algoritmo debe aplicar los derechos y deberes y si como tal cada quien relacionado con ello logra aplicar los derechos y deberes según cómo los debe aplicar, existen los algoritmos válidos. Y no basta con que el producto de IA exista válidamente, también se trata de que cada quien que interactúe con el producto exista válidamente. Y entonces aquí, por ejemplo, se trata también de aclarar en qué consiste la mala fe, es decir, la intención de actuar con base en el incumplimiento del derecho, es decir, con base en la inaplicación de los derechos y deberes, y así se aclara qué es lo que depende de los productores de la IA o del productor único, qué es lo que depende del distribuidor de la IA, si es que hay uno o unos participantes en la distribución, perdón, personas participantes en la distribución de la IA, y a la vez para saber qué es lo que depende del usuario, y si el usuario actúa de buena o mala fe, y a la vez para saber si el productor actúa de buena o mala fe, y si el distribuidor, si existe, actúa de buena o mala fe. Y a la vez, frente al control externo que exista frente a una IA, por ejemplo, frente a una autoridad de un sector público. Hay que aclarar, por ejemplo, en qué consiste la legalidad, porque se considera que el sector público se basa en la legalidad entendida como que solo pueden actuar las personas dentro del sector público con base en lo que expresamente, explícitamente esté permitido en norma. Y esto no es suficiente, porque también se trata de la motivación, porque si se actúa solo con base en lo que explícitamente permiten las normas, hay momentos de incertidumbre para saber, es decir, en relación con la claridad de lo que se puede y no puede hacer, y por ende se aumentaría un riesgo y de causarse un daño el daño con base en el riesgo por una inactividad. Entonces, es importante también en cuenta que la legalidad en el sector público se basa en definitivas en la libertad y por eso hay que conocer las características de la libertad y una es la motivación. Si existe un motivo válido, es decir, si queda claro que se está actuando es con base en la aplicación de los derechos y deberes y no con base en su inaplicación, pues está bien que se actúe. Y esto no es hacer, por ejemplo, un prevaricato, es decir, de una forma por fuera de la ley, actuar por fuera de la ley de lo indicado en las normas en general, sino que es precisamente una forma de cumplir con el derecho, ¿cierto? Porque no es algo arbitrario, es precisamente una discrecionalidad válida, es decir, es tomar postura para lo que realmente hace
que en lo relacionado con, por ejemplo, esa actividad del sector público exista validez y no una actitud pasiva que precisamente permita que exista un daño. Además, porque las normas no pueden describir de manera específica todo, las normas escritas específicamente. Entonces, por eso es que los principios también le dan alcance a los derechos y deberes, por ende, a la forma de cumplir con las normas. Es decir, por eso es que la norma es el resultado de la unión de los principios y las reglas, no solo de reglas exactas, sino también de principios que son elementos que en general indican cómo existen los derechos y deberes y por ende cómo se ejercen. Y a la vez, frente a, por ejemplo, la familia, un fundamento del derecho es el deber precisamente de asegurar que la conducta de quienes estén a cargo de un representante, por ejemplo, que la conducta de los menores a cargo de los padres, sea válida, en lo que depende precisamente de ese deber de los padres. Entonces, es determinante, por ejemplo, que la crianza sea válida, es decir, basada en los derechos y deberes, y que el comportamiento del menor sea válido, y a la vez que el comportamiento de los padres sea válido, y por ende incluso en relación con el control parental, por ejemplo, de un producto de inteligencia artificial, se debe configurar por ende válidamente, por ende oportunamente, por ende suficientemente, para que el menor no tenga acceso, por ejemplo, a elementos nocivos para él, a contenidos nocivos, o para que mediante una IA pueda causarle un daño a un tercero, o a la misma familia, según el caso. Entonces, aquí vemos muchos elementos, múltiples elementos del derecho, fundamentos del derecho, ¿cierto? Y por último, en relación con la forma de atender una consecuencia negativa, resultado de la existencia, con base en la existencia propiamente de una IA, de un producto de inteligencia artificial. ¿Es posible repararlo todo? No. Entonces la reparabilidad, la reparación, tiene un límite, porque solo se puede reparar precisamente lo que sea reparable una vez se ha causado un daño por un incumplimiento del derecho en relación con una IA. Entonces no hay que considerar que se puede permitir que una IA, que un producto de IA opere válidamente, aunque esté causando daños. Es decir, no hay que tener la confusión de que un producto de IA es válido aunque exista causando daños. No, esto es un producto inválido y por ende hay que controlarlo a tiempo porque no todo es reparable y además porque el deber es de cumplir con el derecho, no de actuar incumpliendo con el derecho y pretender que después se reparará lo que se llegue a causar a nivel de daños. Pretender que después se repararán los daños que se causen, no. La IA debe ser válida y por ende debe existir la cultura del mantenimiento en general de la administración válida de la IA para que opere válidamente y cuando se detecte que algo es inválido, se debe controlar y por ende ajustar oportunamente y por ende totalmente. Y cuando dentro de lo irresistible, de lo imposible de controlar se presenta un daño, es decir, de lo imposible de controlar según la forma en la cual apliquen los derechos y deberes, es decir, el daño que exista aunque se apliquen los derechos y deberes según cómo le apliquen a cada quien vinculado con ello, hay que tener en cuenta que frente a ese daño no todo es reparable. Entonces, en algunos casos es posible precisamente bajo el concepto de autorregulación válida, es decir, del tema de autodefinir las relaciones jurídicas entre los seres humanos con base en la aplicación de los derechos y deberes, es posible definir formas de compensación. No se puede reparar esto directamente, pero estoy de acuerdo con que se compense de esta forma, se me compense de esta forma, y esto es lo justo. Entonces, bueno, aquí hay algo justo. Pero cuando no existe la compensación ni la reparación directa del daño, cuando no es posible reparar ni compensar, existe injusticia. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que esa injusticia no se soluciona mediante un mecanismo correctivo. Por eso es determinante tener claro que el deber ser jurídico es cumplir con el derecho frente a la IA para que exista con base en la aplicación de los derechos y deberes y no existe este nivel de este grado, esta forma de injusticia. Entonces, la solución para que la IA sea válida, exista para el bien, es cumplir con el derecho. Y claro, nada es perfecto, o sea, no somos seres humanos perfectos, entonces pueden existir daños, pero deben ser la excepción. Y por eso está el criterio jurídico, el fundamento del derecho, de la excepcionalidad. La regla general es cumplir con el derecho y si se incumple con el derecho hay que precisamente bajo la diligencia y por ende la lealtad
es decir, se lea a los intereses, a los derechos y deberes propiamente propios y ajenos, y por ende con base en la solidaridad, hay que de manera oportuna, de la manera más rápida posible, por ende, y por ende integral, hay que controlar los fenómenos negativos de la IA. Entonces, como nos damos cuenta, hay un mundo jurídico, hay todo un mundo jurídico en relación con la IA y es determinante que los abogados para ser realmente profesionales del derecho, que conozcan los fundamentos del derecho frente a la IA y así serán, así son propiamente, profesionales del conocimiento y de la aplicación de los fundamentos del derecho, es decir, de los derechos y deberes frente a la IA, y así saben cómo manejar cualquier asunto jurídico, es decir, cualquier caso, cualquier relación jurídica a nivel preventivo y correctivo, y por eso en Jurídica educamos jurídicamente abogados, tanto a nivel de equipos de abogados como a nivel de abogados individuales, en cuanto a los fundamentos del derecho frente a la inteligencia artificial, frente a la IA, y por ende es un conocimiento disponible a nivel mundial universal porque los derechos y deberes solo son unos, los fundamentos del derecho son algo universal, y esto es lo que permite saber cómo se cumple con cada norma frente a la inteligencia artificial y en general. Es lo que permite saber cómo existe cada derecho y cada deber frente a la IA y por ende es lo que permite saber cómo cada quien debe cumplir los derechos y deberes frente a la IA, tanto el abogado como los relacionados con la labor del abogado, para que éste les aclare cómo frente a cada quien relacionado con él se debe cumplir con el derecho, cómo cada quien relacionado con el abogado debe cumplir con los elementos del derecho, debe cumplir con el derecho, con lo definido mediante el derecho, es decir, cómo cada quien relacionado con el abogado debe aplicar los derechos y deberes, y a la vez para saber cuándo se ha incumplido con el derecho y cómo se debe probar ello, y cómo definir precisamente la responsabilidad ante un incumplimiento del derecho frente a la IA. Por eso los abogados, cuando conocen los elementos del derecho, los fundamentos del derecho propiamente, los fundamentos jurídicos, pueden manejar cualquier caso. Por eso es determinante que tengan un conocimiento profundo de alto nivel, claro, aplicable de una manera simple, frente a los fundamentos del derecho y así tienen la capacidad de viabilizar jurídicamente cualquier caso, de manejar cualquier caso jurídico a nivel preventivo y correctivo, y por eso tienen claridad sobre cómo los derechos y deberes se aplican, proceden, se deben aplicar frente a la IA, tanto para que desde el inicio hasta el desarrollo y fin de un caso se cumpla con el derecho en relación con el caso y por ende en relación con la IA existente dentro del caso, como para saber cómo se soluciona un conflicto, precisamente por un incumplimiento del derecho que exista frente a un producto de IA, de inteligencia artificial. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.